Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Estamos por arrancar en unos minutitos el curso de hoy. Está Gabriel en la otra, con la otra entrada del webinario. Hoy vamos a ver sistemas off-grid e interactivos con sistemas de inversores GrowWatt. Estoy viendo ahí cómo va entrando la gente. Bueno, muchas gracias por participar, por estar hoy ahí. Vamos a esperar unos minutitos nada más. Así se suma más gente que había anotado. ¿Querés presentarte, Gaby? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Espero que bien. Y bueno, ya como dijo Pablo, vamos a entrar en la parte de sistemas aislados e interactivos. Trataremos de resolver todas las dudas que hayan, pero fundamentalmente esta primera parte va a ser de dimensionado, cómo trabajar con la guía del recurso para sistemas aislados. Pues, básicamente similar a cómo lo usábamos con la NASA, ¿no? Tomando siempre el peor valor. La diferencia es que acá ya no tenemos que usar los promedios, ¿no es cierto? Sumar los atlas. Trabajamos directamente con el atlas de menor radiación y ahí vamos a buscar la mejor alternativa para inclinar los módulos. Así que hoy Pablito va a ser el orador y yo voy a tratar de ir respondiendo a tiempo las consultas que puedan ir surgiendo desde el chat y desde el formulario de preguntas que todos lo tienen, algunos lo manejan, otros no. De eso se va a tratar un poquito esta charla de hoy. Bueno, buenísimo. Se escucha bien, a ver si escuchan bien y si ven bien la presentación. Estoy chequeando acá, tengo un monitor para chequear y el teléfono también para chequear cómo se ve en el teléfono. Si estamos bien, ya son 41 personas que están conectados en este momento, vamos a arrancar. Me están diciendo ahí que se escucha perfecto. Bueno, lo primero que vamos a ver en esta etapa, un segundito, voy a ir a pantalla completa. A ver cómo se ve ahí. Y voy a apagar un segundo mi cámara para que se vea mejor la presentación. Bueno, ahí tenemos la presentación en pantalla completa. Bueno, darles la bienvenida otra vez. Gracias por estar. La última camada de estos tres primeros webinarios, estilo curso, con los contenidos que tenemos como los de la escuela. Vamos a ver una parte que si ya hicieron los otros dos, la van a encontrar un poco repetida. No es exactamente lo mismo porque usamos otros valores de la planilla, pero sí es básicamente el mismo contenido porque usamos los mismos recursos, ¿no? Vamos a usar la documentación de la Secretaría de Energía y la tabla de NASA, lo que es el PowerLark. Acá tenemos, como siempre, el atlas de radiación, como comentamos en los otros cursos, lo repetimos. Fíjense que toda la zona del noroeste argentino, Chile, Bolivia, tienen muy buena radiación en esa zona, es una zona muy propicia para lo que es energías renovables, solar fotovoltaica, y todo lo que es de la línea del río Colorado para arriba también tiene un recurso bastante importante, como decía Gaby en la clase pasada. Si nos concentramos, acá lo vemos un poquito más en detalle. En Argentina tenemos un recurso que es importante. Con la reducción de los costos año a año de la fotovoltaica se hace más factible la instalación de este tipo de sistemas. Todos ya saben que los módulos se han bajado de precio muchísimo en los últimos años y bueno, esa tendencia permite que haya cada vez más sistemas accesibles, ¿no? La documentación que vamos a usar hoy está basada en el mapa de radiación global sobre el plano inclinado, sobre el plano horizontal, perdón, no plano inclinado, plano horizontal, que se basa en el Atlas de Energía Solar de la República Argentina
documentación que viene de Hugo Grossi Gallegos y Raúl Rigini de la Universidad de Luján. Esto después se compiló en un documento que es la guía del recurso solar, que sirve tanto para solar fotovoltaica como para solar térmica. Este documento es descargable de la Secretaría de Energía. Acá tienen el link en la presentación. No se ve muy bien porque se quedó clarito, porque es un acceso, pero básicamente buscan en argentina.gov.ar, guía del recurso solar, y este es el documento que se pueden descargar con todos los atlas y todos los ábacos de radiación que vamos a usar en este curso y que se pueden usar para dimensionamiento de sistemas fotovoltaicos y térmicos. Cada uno de los mapas de estos atlas tienen los valores de radiación entre esas isolíneas que vemos de distintos colores acá en el mapa, ¿no? Y esos valores de radiación son en el plano horizontal siempre. Quiere decir que nosotros tenemos que convertir esos valores con unas tablas de transposición que desarrolló Christian Wallace como tesis de doctorado. Acá tenemos las tablas de transposición, están en la misma documentación, no hay que bajarlas de otro lado ni nada, están en el mismo documento, donde lo que tenemos en esa tabla es para cada una de las provincias el valor por el que tenemos que multiplicar nuestra radiación obtenida en el plano horizontal para adaptarlo a distintos valores de azimut. Acá tenemos la valoración de azimut para esta tabla en particular, que el azimut está separado cada 15 grados, o sea, tenemos 0, 15, 30, 45, 60, y los ángulos de inclinación beta de nuestra superficie de captación, en el caso que estamos nosotros trabajando, los módulos fotovoltaicos. Entonces, el funcionamiento de esta tabla es que tenemos que buscar la de nuestra localidad primero, en este caso es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay una tabla para cada provincia, por lo que tenemos los valores promedio de las provincias, no tenemos de las localidades exactas donde uno puede elegir con una chincheta en el Google Maps, por ejemplo, sino que tenemos los valores promediados de la provincia. Y después vamos a aplicar a esos valores en el plano horizontal, promediados para toda la provincia, los distintos valores de transposición para cada uno de los meses, y el promedio anual lo tenemos que hacer sumando los promedios de la provincia. Por ejemplo, acá tenemos para la misma ubicación, el Observatorio de Buenos Aires, con un azimut de 30 grados, o sea, desviado 30 grados, indistinto de si es para el este o el oeste, y un ángulo de inclinación de beta de 20 grados, donde nosotros vamos a seguir la línea, nos va a dar que el promedio es 1,10. O sea, el valor promedio de radiación en el plano horizontal lo tendríamos que multiplicar por 1,1. Y si nosotros estuviéramos usando un sistema off-grid puro, usaríamos junio, ¿no? Y 1,3 tendríamos que usar sobre el valor que nos diera en el plano horizontal. Acá vemos cómo va a funcionar. Necesitamos los atlas por un lado y necesitamos las tablas por el otro, ¿no? Entonces, bueno, esto es otra documentación que tiene también la guía del recurso solar, que son los discos de radiación, que nos permite, desde el punto con radiación óptima, obtener las variaciones que tenemos con diferencias de orientación e inclinación. Es otra forma de hacer el cálculo, no vamos a entrar en esto hoy. Entonces tenemos, decíamos, los atlas. Acá tenemos que el valor de junio para Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, estaría en los 2 kWh por metro cuadrado día o 2 horas solares pico. Entonces vamos a buscar, por ejemplo, en este caso con un azimut 0, mirando al norte, y un beta de 45 grados, que tendríamos que multiplicar ese valor por 1,61. O sea, nuestro valor en el plano horizontal, 2, multiplicado por 1,61. Y de esa manera vamos a obtener el valor que tenemos que aplicar a nuestras fórmulas, para este caso de un sistema off-grid. Acá tenemos
la corrección, ¿no? El valor de radiación es 2 en el plano horizontal para el mes de junio, peor mes del año. Acuérdense que estamos pensando en sistemas off-grid y vamos a separar los sistemas off-grid desde off-grid puros, o los que llamamos aislados, o interactivos, que tienen red de distribución y lo que hacen es tomar energía de esa red para cargar baterías o alimentar los consumos. Entonces, teníamos los 2 horas solares pico por 1,61, que era el coeficiente con un ángulo de inclinación de 45 grados para junio, y el resultado es 3,22 horas solares pico, que es lo que vamos a poner en nuestra tabla en nuestra fórmula de radiación y para obtener números. Otra de las formas es con el recurso de NASA, el PowerLark, ¿no? NASA.gov. Este recurso es muy cómodo, para la mayoría lo van a haber visto, es un recurso que hemos usado en casi todos los cursos. Tiene una particularidad, dependemos de tener conectividad a internet y que la página esté funcionando. Muchas veces entra en mantenimiento porque se hacen correcciones. Esas correcciones que se van haciendo hacen que el servicio quede fuera de línea. Es un servicio gratuito, o sea que no podemos hacer una exigencia de servicio, de manera que no tenemos cómo hacer nuestros cálculos. Ahí recurrimos a los atlas, ¿no? O podemos tener hecho ya la documentación de los atlas, todo basado en los atlas, nuestras planillas, desde el origen. Acá tienen un pequeño video que les dejamos el link, que está en mi canal, en YouTube. Lo pueden buscar, como me buscan Pablo Maril, y ahí está el video de cómo obtener estos datos que estoy mostrando ahora. Lo que nosotros usamos es la temperatura para calcular a dónde se van las tensiones de los módulos en las entradas MPPT, los días de no sol, los días oscuros por cierto periodo consecutivo y la radiación en el plano inclinado. Esos son los datos que nosotros le pedimos a la tabla de NASA. Estos datos no están en la bibliografía de la Secretaría de Energía. Una vez que obtenemos los datos de la NASA, si nosotros pedimos la tabla en texto, esto es un TXT, nos lo muestra de esta manera, donde podemos ver, bueno, el encabezado, qué parámetros pedimos, cómo se llaman cada uno de los parámetros. La última modificación que hay es que acá donde dice SI es Solar Irradiance, Tilted Surfaces, o sea, superficies inclinadas, y dice un valor de ángulo de inclinación. Ya esto no está más. Esto dice, en el valor de acá al medio, latitud. Fíjense que esto coincide con la latitud del lugar donde nosotros estamos. Latitud menos 15 grados, latitud más 15 grados, vertical y horizontal. A partir de hace más o menos 3-4 semanas, los datos vienen en ese formato, no vienen más con los ángulos. Y después tenemos los meses del año y los valores para cada uno de los meses del año. Eso es importante tenerlo en cuenta porque necesitamos saber dónde aplicar estos coeficientes que nosotros antes habíamos sacado o usar directamente los valores con los planos inclinados que tenemos acá en esta tabla. Por ejemplo, si nosotros vamos a usar un sistema, acá lo hemos ampliado, un sistema off-grid puro, vamos a usar junio, ¿no? Y el valor que solemos usar es latitud más 15 grados. De esa manera, 3,59 sería el valor que nosotros usaríamos para este dimensionamiento, ¿no? Después lo que puede suceder es que tengamos el techo desviado del norte, no tenemos corrección en la tabla de la NASA para eso, o en alguna otra inclinación solamente tenemos estos valores, 0, 19, 34, 49 y 90, o 0, latitud menos 15, latitud y latitud más 15. Son los únicos valores que tenemos, ¿no? Si nosotros vamos a usar un valor
promedio, por ejemplo, para sistemas que tienen red eléctrica y son interactivos, podemos usar este 495. Si nosotros vamos a usar un valor que es puro off-grid, donde vamos a necesitar el peor mes del año y el mejor valor de energía de ese peor mes, vamos a usar este 3,59 con una inclinación de 49 grados mirando hacia el norte pleno. Acá tenemos diagramados las diferencias para que vean de la radiación media mensual a lo largo de todo el año con los distintos planos de inclinación para una localidad que tiene una latitud de 38 grados. Pueden ver el 0 es un poquito mejor en verano y bastante peor en invierno, después 23, que arranca en un valor intermedio entre esos dos, que este es latitud menos 15, el valor latitud 38, que es el valor promedio, 53, que es el valor que usamos para invierno, y 90, que es vertical. Bueno, acá ya pasamos a la fórmula. No sé si hay alguna duda, Gaby, ¿alguien que dejó alguna duda? Antes de que te metas en la fórmula, le quería responder a Santiago que la idea de usar sistemas off-grid interactivos siempre tratan de simular un poquito lo que es el sistema híbrido, ¿no? Donde dejamos las baterías de backup. Esto hay inversores que lo permiten, caso de los GrowWatt que está trayendo Multisolar ahora, que tienen la opción de elegir la prioridad como SV, que es Solar Utility Battery, entonces vos podés pedirle al inversor que trabaje con la energía en ese orden de prioridades, cosa de dejar la batería al final, digamos, de la descarga para el consumo. Esa opción es nueva, porque hasta ahora teníamos los inversores de GrowOne cuya prioridad podría ser SBU, que es Solar Battery Utility. Cuando trabajamos con la red, muchas veces lo que podemos hacer es priorizar que la energía que va a ser utilizada sea la generada por los módulos fotovoltaicos y que las baterías se carguen solo con la energía fotovoltaica. Cosa de no tocar la red para mantener la carga de las baterías, porque si no estamos ciclando las baterías y tomando de la red de energía para ponerlas en la batería, cosa que económicamente no es muy eficiente. Entonces, cuando trabajamos con esos inversores, que es SBU, tratamos de darle una poca profundidad de descarga a la batería sin tocar la batería con la red. Entonces esperamos al día siguiente a que la radiación vuelva a levantar el nivel de carga de la batería y pueda trabajar, porque en esos inversores siempre trabaja el solar con la batería. Si falta energía de lo que está generando los módulos fotovoltaicos respecto de las cargas, va a tomar de la batería. Esas son las prioridades que tenemos hasta ahora, pero como ahí puso Julián, la semana que viene ya se vienen unos webinarios con este nuevo inversor que tiene esa capacidad, que sigue siendo un inversor off-grid, pero con la posibilidad de trabajar con la energía de los módulos en paralelo con la red. Y inclusive también pueden trabajar sin baterías, que es un dato bastante interesante, así que no se pierdan los webinarios estos de GrowWatt para los nuevos inversores. Bien, Pablo, solo eso quería ahí aclarar, después si no hay ninguna pregunta, avanzamos. Buenísimo, buenísimo, muchas gracias, Gaby. Bueno, vamos a ver acá ya la fórmula, la fórmula general que usamos para dimensionamiento de sistemas off-grid. Son sistemas basados en batería, como bien decía Gaby, principalmente necesitan esta batería. Ahora estábamos dejando de lado los equipos que van a venir la semana que viene, perdón. Estamos hablando de los que tenemos hoy actualmente. Entonces, como bien decía Gaby, vamos a buscar una poca descarga de la batería, alrededor del 25-30% diario, y vamos a buscar que el generador cubra todo el consumo de las cargas diariamente, más un porcentaje de seguridad que nosotros queremos que tener de los paneles, de los módulos fotovoltaicos. Estoy bastante trabado hoy, perdón, le pido disculpas, es hasta que agarre el ritmo, hasta que entre en calor.
Lo primero que tenemos acá es el factor de seguridad. El factor de seguridad es para incrementar la cantidad de energía, ¿no?, que nosotros le vamos a meter a las baterías. Esa energía adicional es porque si luego de varios días sin radiación nosotros nos baja mucho el banco de baterías, no tenemos energía para reponer en ese banco. Entonces le ponemos un adicional. Esto también incluye la posibilidad de que se hayan ensuciado relativamente los módulos y estén generando un poquito menos, más la degradación a lo largo de los años. Incluye un montón de factores que nosotros los reducimos a un 20% de más en el pedido de producción de energía. Después tenemos nuestro consumo diario, ¿no? Nuestro consumo diario es básicamente nuestro requisito de energía todos los días. Nosotros sabemos, en un sistema off-grid puro, o sea, pensemos puesto de campo que está en el medio de un campo justamente, que no le llega red eléctrica y quieren disminuir el uso del grupo de electrógeno lo más posible. O sea, quieren que casi no se use el grupo de electrógeno. Bueno, entonces nosotros vamos a tener un requisito de energía diario, que es el uso de esta vivienda todo el tiempo. Ese va a ser nuestro consumo diario de energía. Tenemos que cubrir ese consumo diario en el peor mes del año, si no tenemos ningún tipo de producción de energía y no tenemos red. Y si nosotros tenemos red, lo que buscamos es, con el promedio de radiación, cubrir ese consumo. Entonces, en invierno se va a cubrir una porción menor y en verano se va a cubrir una porción mayor de ese consumo. No, así es como lo vamos a pensar. Es un sistema pensado desde lo asincrónico. Después vamos a poner nuestras horas solares pico, los kilowatt hora metro cuadrado día que vamos a recibir del sol, ¿no?, sobre los módulos fotovoltaicos, y que sacamos de la tabla de la NASA o de nuestro libro de Secretaría de Energía. Vamos a poner la potencia del módulo fotovoltaico en watt pico y solamente en condiciones de ensayo normalizadas. No vamos a usar los valores NOT, que es temperatura nominal de operación de la celda. Vamos a usar solamente los de condiciones de ensayo normalizadas, o STC, que son los datos del módulo a 1000 watts por metro cuadrado, 1,5 masa de aire, 25 grados centígrados de temperatura. ¿Por qué usamos esos valores? Porque después vamos a tener un factor de reducción de potencia por diferencias con estas condiciones de ensayo normalizadas. Como número general, sirve usar 0,73. Es un número que sirve, es conservador, o sea, nos va a dar siempre un sistema fiable, no nos va a dar un sistema que se quede corto. Podríamos usar un 0,84, que es un performance ratio bastante común, que se usa mucho, pero nos da un sistema para lo que es off-grid un poco comprometido. Es preferible tener un sistema que sea más fiable, sobre todo porque consideramos que no va a haber otra fuente de energía. ¿Cómo tenemos el consumo diario de energía? Este es un paso bastante simple, pero que la mayoría no suelen tener en cuenta porque tiramos a un valor medio. Todo el mundo suele preguntarnos por la casa promedio o la casa tipo, y la realidad es que es muy difícil llegar a eso. No hay un sistema tipo, sino que hay, para ciertos consumos, ciertos requisitos de energía y ciertos usos. Entonces, siempre recomendamos, sobre todo para sistemas off-grid, donde no va a haber una segunda fuente de energía o no planificamos una segunda fuente de energía, saber qué vamos a alimentar y por cuánto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que hacemos acá es listar todos los elementos, todos los artefactos eléctricos que vamos a alimentar, la potencia que tiene cada uno de esos equipos, ¿no? Acá está la potencia, perdón. Esta es la energía anual. Esta es la potencia de cada uno de esos equipos. La cantidad de cada uno de esos elementos que nosotros queremos alimentar. Después vamos a obtener un subtotal de potencia, donde vamos a multiplicar para obtener este subtotal la potencia unitaria por la cantidad de elementos que se encienden juntos, ¿no? Entonces, 120 por 1, 120, 25 por 2, 50. Vamos siguiendo la cuenta de esta manera. Vamos a anotar para los motores los picos de arranque. ¿Por qué? Porque si yo tengo muchos motores en un sistema, sobre todo
off-grid y domiciliario, vamos a tener problemas con los picos de arranque si arrancan todos los motores simultáneamente. El pico de arranque le va a demandar al inversor mucha corriente de golpe y esa corriente exigida violentamente nos lleva a que perdamos un poquito de eficiencia del equipo, no, perdemos. Un corte, a ver si se recupera. Ahí está, ahí se recuperó. Bueno, perfecto. Ahí inicia. Live streaming is on. Bueno, les pido disculpas, se cortó la comunicación con YouTube. Ya estamos de vuelta transmitiendo. Ahí volvimos. Estoy chequeando que estén viendo lo mismo que yo. Sí, están viendo lo mismo que yo. Bien. Estábamos acá y les estaba explicando dónde hacía la cuenta, ¿no? Cómo iba llevando la cuenta. Bueno, estábamos en que llegábamos a los subtotales de potencia, haciendo la multiplicación de la potencia unitaria por la cantidad. Después todos estos subtotales de potencia los voy a tener que tener en una potencia simultánea de PMS. Y después todos los picos también los vamos a tener que tener en referencia sumados a la de PMS. O sea que el pico de demanda, en caso de que se iniciara toda la instalación, toda junta, va a ser en este caso 9 kilowatts, que son los picos por 4. Dependerá mucho de los elementos que nosotros tengamos, cómo consideramos los picos. 3 o 4 veces de pico es un valor bastante accesible. Las horas de uso que vamos a hacer de cada uno de estos elementos en simultáneo, entonces ya tengo el subtotal de potencia por las horas de uso y eso nos va a terminar dando el consumo diario en energía en watts hora día. Entonces tendríamos 120 por 1, nos da acá 120, 120 por 8 horas de uso medio de la heladera, me termina dando 960 watt hora día de energía para cada uno de los consumos. Esa misma cuenta tenemos que hacer para todos los consumos. Este sistema, completo como está, incluyendo un aire acondicionado, como verán acá, está en los 7.623 watts hora día. Esa es la energía que vamos a requerir diariamente al sistema fotovoltaico. Acá, bueno, está explicada la cuenta, como les mostraba antes. No, tienen varias pestañas explicando la cuenta. Bueno, ahora sí, elegimos un módulo. Nosotros vamos a tener un módulo, en este caso estamos usando la línea de Amerisolar, la S6P que tiene Juli. En este caso agarramos la hoja técnica y vamos a ir de la hoja técnica a los valores en condiciones de ensayo normalizado, como les había dicho antes, STC, ¿no? A 1000 watts por metro cuadrado, 25 grados centígrados de temperatura y 1,5 masa de aire, ¿no? Esos son los valores que vamos a usar. O sea, vamos a usar la potencia que tengo acá arriba, que en algunas hojas de datos se refiere como potencia nominal, pero en realidad es la potencia en el punto de máxima potencia para este módulo fotovoltaico, ¿no? Eso es lo que vamos a elegir nosotros para la fórmula. Acá repetimos la fórmula, factor de seguridad 1,2. Es un factor que sirve para todo lo que es domiciliario, sobre todo es pedirle un 20% más de la energía que necesitamos diariamente al sistema fotovoltaico. Tengan en cuenta que el sistema fotovoltaico va a generar ya de por sí
más energía en verano que en invierno, ¿no? Entonces, nosotros le estamos pidiendo por seguridad, esos factores de seguridad, un 20% más. En este caso, vamos a usar valores promedio acá, porque este sistema elegido es con red de apoyo, o sea, tiene red eléctrica la vivienda. Entonces, usamos las horas solares pico promedio anual. El consumo diario lo pusimos acá, lo que nos daba nuestra tabla de consumos. Después pusimos la potencia del módulo fotovoltaico, ¿no? Y el factor de reducción, lo simplifiqué en 0,7 para llegar a nuestra cuenta. Esta cuenta nos termina dando redondeada en 8 módulos fotovoltaicos. Voy a verificar la cuenta. Por 330 por 0,7. No, nos da justo 8. Bueno, un lindo ejercicio que hicimos. Justo 8 módulos fotovoltaicos para horas solares pico promedio, ojo. Esto quiere decir que en invierno no tenemos suficiente radiación para cubrir el total de la demanda. Estamos usando el valor promedio. Ahora, ¿podemos hacer la cuenta? Sí, con el valor de peor mes, mejor valor. Buscamos en el peor mes y elegimos el mejor valor de ese peor mes de NASA. Volvemos a hacer la cuenta y nos da 11 módulos fotovoltaicos esta cuenta. Un número medio complicado, 11, porque no lo podemos acomodar con muchas cosas. O sea, no es múltiplo Sí, de... el Growatt del Plus, el de 5000 Plus, que tiene Ah, que tiene 550. tiene hasta 550 voltios de máximo de VOC, podríamos colocar 11 No. módulos en serie. Hay un equipo que podría tener los 11 módulos en una sola cadena, todos puestos en serie, que es el SPW, ¿no? Tiene No me acuerdo la definición, sí, la denominación. cómo era el modelo, que es HWM, una cosa así. Lo tienen Ahora en las lo voy hojas a buscar técnicas que bien. le enviamos, HBM-WPB. Ahí está. Ese es el equipo. En las hojas técnicas, en el link que se les envió, tienen todos los equipos, ¿no? Las hojas técnicas de los equipos con los que están hechos las presentaciones. Bueno, Pablo, te pido un favor. ¿Podemos sí, repetir sí. la variación de lo que era el cálculo para un off-grid interactivo, que es la anterior fórmula, y cómo varía con este, que es un off-grid puro? Sí, ahí voy. Estamos usando, porque son dos casos distintos, ¿sí? Sí, Y en uno tenemos los valores de 4,95 que son de NASA, que son para 49 grados de inclinación. En este caso, que es un interactivo, fíjense que el valor de horas solares pico es 4,95, o sea que es el mejor promedio anual. voy a la NASA, así lo ven ahí. Claro, lo cual nos da una cantidad de 8 módulos. Si Acá. nosotros en el siguiente caso lo que variamos, solamente lo que variamos es la cantidad de horas solares pico, cuando decimos, bueno, hacemos un off-grid puro, ¿cuál es el mejor valor de radiación que tomamos ahí para ese mejor valor? Es 3,59, que también lo sacamos de la NASA, que es 49 grados para junio. Entonces, Santiago, si esto responde a la pregunta, en el caso de 8 módulos es 34 grados de inclinación, en el caso de 11 módulos es 49 grados, con diferentes valores de horas solares pico. Sí, porque La po- volvemos a la hipótesis, como decía Gaby, en este caso, acá dice bien claro abajo, valores promedio, con red de apoyo. Es un sistema con red, no es un off-grid puro. Y este caso sí es un off-grid puro, donde buscamos el peor valor con la inclinación más óptima para ese mes. ¿Era eso, Gaby? sí, 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 sí. Para poder distinguir que hay dos casos en este ejercicio. Uno es interactivo, con apoyo de red, el otro es off-grid puro y cómo varía cuando cambiamos el valor de horas solares pico. Gracias, Pablo.
Voy a responder también yo hay algunas preguntas que hay, que dice Hugo López, pregunta si estos cálculos son para Buenos Aires. Sí, estamos usando una localidad. Elegimos en este caso Buenos Aires. Cada cálculo es para cada localidad y para cada proyecto en sí. Y Mariano, que nos dice si la potencia del sistema es 24,48, todavía no llegamos a elegir el equipo. Estamos viendo cuántos módulos en general. ¿Cuántos módulos vamos a poner en este sistema? No sabemos si el sistema va a terminar siendo de 24 o de 48 voltios. Después eso se ajustará cuando vayamos a elegir el equipo. Este es un cálculo simplificado, no es un cálculo paso por paso que toma un montón de tiempo hacer, como es el cálculo de balance de corrientes. Es un cálculo simplificado que nos da una cantidad de módulos y después nos va a dar una cantidad de baterías. En ese caso, después nosotros vamos a tener que ajustar esas cantidades a lo que nuestro equipo elegido puede manejar. Bueno, ¿sigo avanzando, Gaby? Gracias, Pablo. Vamos para adelante. Dale. Bueno, ahora sí, dimensionamiento del banco de baterías. Repito lo que dije recién. No me va a decir, estos son 3 bancos de baterías en paralelo, son 2 baterías en serie por banco. Este sistema no me dice eso. Este cálculo lo que me dice es una cantidad global de baterías que yo necesito para tener una cantidad X de energía. No se preocupa ni cómo los conecto en serie ni cómo las conecto en paralelo. Es un cálculo, ya les digo, simplificado. Todo esto después nosotros lo tenemos que ajustar según el equipo que elijamos. Probablemente la cantidad de baterías la tengamos que ajustar en llegar a 24 voltios en serie y después sumar baterías, bancos en paralelo para llegar a la capacidad en ampere hora. Pero bueno, vamos ahora al cálculo del banco. Perdón. Tomamos otra vez el consumo de energía diario, o sea, nuestro requisito de energía diario que salió de la tabla que hicimos al principio. Vamos a tener una cantidad de días de autonomía, que no es otra cosa que multiplicar nuestra energía diaria por una cierta cantidad de días. Después vamos a ir a una capacidad de la batería en energía. ¿Qué quiere decir con la capacidad en energía? Quiere decir que voy a usar tensión multiplicado por ampere hora. Voy a poner la batería como monobloque en watts hora. O sea, si yo tengo baterías de 12 voltios, 220 ampere hora como las LIOG, bueno, entonces tengo que hacer 12 voltios por 220 por este 0,7 que es la profundidad de descarga de cada batería luego de los días de autonomía. ¿Cómo funciona este cálculo? Nosotros tenemos una cantidad de energía, lo vamos a pedir esa cantidad de energía tantas veces como lo querramos de autonomía. Normalmente usamos 3 días de autonomía para lo que es domiciliario en el campo, dividido la capacidad de energía de una batería bloque, de un monobloque de batería, por la profundidad de descarga máxima que le puedo hacer a ese monobloque. Esa profundidad de descarga máxima va a ser luego de todos los días de autonomía. Sigo, bueno, ahora sí, vemos la hoja técnica de la batería. Tenemos que ver qué tipo de batería es y ver en la hoja técnica qué profundidad de descarga podemos darle. Por ejemplo, si usáramos baterías tubulares, como las que hay en la hoja técnica de LIOG, podríamos usar un 0,8. Si usáramos baterías de litio, en algunos cálculos usan 0,9, porque puede descargarse hasta el 90% la batería. Entonces eso va a haber que sacarlo de la hoja técnica del fabricante de la batería, ¿no? Acá tenemos la hoja de la batería LIOG, la línea de 12115. Nosotros vamos a elegir el valor. Acá lo está ampliado. No, acá. Esta es la otra batería. No se llega a ver. La 12115, que es 110 ampere hora en C100. Y acá lo tenemos sí en lo que es en la de 210 ampere hora en C100.
No, en C20, perdón, es 220 en C100. Fíjense bien cuando eligen una hoja. Voy a abrir la hoja técnica de la batería. Un segundito. Voy a compartir un segundo la hoja técnica de la batería. Estoy cambiando de pantalla. Mientras aprovecho a responder de forma oral. Santiago, si quiero 3 días de autonomía, técnicamente serían 4 noches. Cuando hablamos de autonomía o de día de autonomía, hablamos específicamente de una nula o prácticamente muy baja radiación durante el día y todo el consumo diario que tenemos calculado en la tabla tiene que ser alimentado desde el banco de baterías. A eso nos hacemos referencia a lo que es autonomía. No nos referimos a lo que es solamente las noches, sino a días, por ejemplo, días nublados. Tenemos 3 días consecutivos nublados. Los que van a tener que bancar todo el consumo, en esos casos, es el banco de batería. Entonces a eso nos referimos con días de autonomía. La capacidad recomendada. Juan Tesoniero pregunta a partir de qué capacidad recomendar usar baterías tubulares de 2 voltios. Por lo general, cuando tenés consumos de energía muy altos o necesitas una acumulación muy crítica, como puede llegar a ser, no sé, una antena de telefonía o una vivienda en medio de una estancia, por decir un ejemplo, ¿no? Que necesita alimentar cargas muy pesadas. O sea, estamos hablando de que las tubulares por ahí, a partir de los 800 amperoras, 900 amperoras, empiezas a tener que usar baterías ya te conviene por una cuestión de también no tener que armar tantos bancos en paralelo, ¿sí? Yo diría que esa puede ser la... ese es más un criterio también útil. Sí, no tener que tener tantos bancos en paralelo de baterías de poca acumulación, para viviendas, para consumos estrictamente residenciales, usamos baterías Leoch de 230 y hasta 3, 4 bancos en paralelo. ¿Por qué era C20? Pregunta eConcept, porque la curva de C20 es la descarga de la batería en 20 horas, es decir, qué cantidad de energía te puede dar la batería siendo descargada al 100% en 20 horas. Esa capacidad es lo que te dice la hoja de datos de la batería. Entonces, cuando te está diciendo que si la descargas durante 10 horas a 20 amperes, puede llegar a dar 200 amperoras. O si la descargas a 10.5 amperes, la batería puede darte 20 horas de régimen, es decir, 210 amperoras. Eso es la diferencia entre las curvas. Acá, Juan, no hablamos de baterías de monobloque de 6 voltios o de 2 voltios porque no amerita, estamos trabajando fundamentalmente con Leoch. Después vamos a ver que Leoch también, no sé si Multiradio o Multisolar trae baterías monobloque de 6 voltios o de 2. Yo Está sé que Leoch... Gaby, está la hoja técnica de las de 2. Sí, perfecto. Yo sé que Leoch se dedica a hacer baterías y es una empresa que viene laburando con trayectoria en este rubro, pero no sabía si las tenían disponibles o no. Bueno, te dejo, Pablo, que sigas. Sí, estaba con el tema de la batería, una cosa para aclarar justo de lo que decía recién Gaby, y que ahí está Julián también respondiéndolo, que dice que no recomiendan poner más de 4 bancos en paralelo. De hecho, ya 4 bancos es un poco mucho. Imagínense poner 4 bancos de baterías de 12 voltios y 230 amperoras, quiere decir que yo tengo la posibilidad de que por variaciones en la fabricación, en la resistencia interna de estas baterías, empiece a haber diferencia entre un banco y el otro, porque las baterías no son perfectas, siempre tienen una pequeña dispersión en sus valores de carga, variaciones en la temperatura y demás, y con el tiempo yo voy a tener que rotar estas baterías para que no tenga una que se descargó más que la otra. Eso lleva mucho más trabajo también, tener muchos bancos en paralelo, y también tiene mucho más
no solo trabajo de montaje, trabajo de mantenimiento y hay más posibilidades de falla. En realidad, si uno ve una batería, como acá estamos viendo, la batería Leog de 230, o sea, es 12 voltios, de valor nominal, 230 ampere-hora, pero esto es una batería que tiene 6 vasos de 2 voltios adentro de un monobloque. Si yo tengo que llegar a 48 voltios, quiere decir que estoy poniendo, ¿no?, los 24 vasos en serie, aunque yo tenga un monobloque y para mí es una batería, son 24 vasos de batería puestos en serie, ¿no? Y yo estoy esos 24 vasos de batería puestos en serie, ponerlos en paralelo 4 veces, ¿no? Estoy llegando a 96 vasos de 2 voltios en un banco de baterías. Entonces ya estamos hablando de muchos componentes que pueden tener dispersión en su carga por variaciones en la temperatura circundante alrededor del elemento, estoy hablando. O sea, porque no se van a cargar igual las baterías que están en el medio que las baterías que están contra la pared, que las que están arriba, que las que están abajo. Eso va variando en el tiempo. Entonces ahí es cuando nosotros empezamos a pensar, no, vamos a un banco que sean, por ejemplo, ahí les voy a mostrar el otro banco, las otras baterías, vamos a un banco de este tipo de batería, ¿no? OPZ, baterías de 2 voltios, o sea, acá lo que yo estoy comprando es el vaso único. No estoy comprando un monobloque como antes con la Leog de 12 voltios y 230 ampere-hora, que compro un monobloque que tiene 6 vasos ya puestos en serie y me da 12 voltios a la salida, sino que estoy comprando los vasos individuales, ¿no? Y lo que voy a hacer es después sumar en serie todos estos vasos. Acá tienen el dibujo de la batería, ven que tiene un borne positivo, un borne negativo, y voy a tener 24 baterías para llegar a un sistema de 48 voltios, y ese banco ya va a ser de 546 ampere-hora y 48 voltios. Es otra forma de armar los bancos de batería. Es para sistemas, como bien decía Gaby, más grande, es para sistemas con demandas mucho más altas de energía, ¿no? Piensa que si yo sumo 2 de estos bancos en paralelo, voy a tener 1000 ampere-hora. Entonces empezamos a buscar ese tipo de soluciones. Después, no sé si está acá toda la lista, otra característica muy importante de este tipo de baterías es la cantidad de ciclos que nos dan. Si yo esta batería la planifico como una descarga del 30%, digamos, diario, o sea que todos los días, en esos 3 días de autonomía y demás, que de la cuenta que hice antes, voy a llegar hasta el 30% de descarga de esta batería, me da 4000 ciclos, que dividido 365 días, me da alrededor de, teóricamente, 10 años, casi 11, 10,9 años de uso de esta batería. No, fíjense que es a 25 grados centígrados, o sea, es un número teórico máximo. No quiere decir que la batería sí o sí me va a durar esa cantidad de ciclos. En cambio, si yo voy a una batería más compacta, normalmente es lo que pasa con las baterías que son más compactas y de uso más domiciliario, la curva es distinta. Si yo voy al 30% de descarga, estoy más o menos en 2300 ciclos. Entonces ahí hacemos unos 2300 ciclos, 2300 ciclos dividido 365 días, nos da un uso teórico de alrededor de 6 años. Estamos hablando de reposición antes de la batería o después. Es una decisión que se toma en el momento del diseño y del presupuesto. Son distintos en costo también una batería y la otra. Bueno, vuelvo a la presentación después de este impasse, sobre todo con esta parte. Estamos acá, donde veíamos justo la parte de las curvas de batería y cuánto es lo que lleva en ciclos cada uno de esas curvas de batería. Bueno, sigo avanzando. ¿Tenés alguna pregunta, Gaby, que quieras responder en audio? Sí, así no escribo tanto. Respecto a la profundidad de descarga,
nosotros siempre que hablamos de la profundidad de descarga del 70% es la profundidad de descarga que estas baterías soportan, ¿sí? Sin que se dañe de forma física o se altere demasiado su capacidad en relación de DoD. Ahora, cuando teníamos un sistema híbrido, nosotros, ¿cuándo utilizamos las baterías en un sistema híbrido? Cuando hay un corte de energía de la red. Entonces decimos, bueno, ese banco tiene que estar preparado al menos para poder entregar ese 70% de profundidad de descarga, porque es un caso especial, ¿no es cierto? Es algo esporádico que vamos a llegar, pero la batería me lo puede dar, entonces lo llevamos a eso. Ahora, en el cálculo siempre aplicamos el 70% de descarga, sin que eso signifique que todos los días en un sistema off-grid lo vamos a llevar al 70% de descarga. De hecho, en un sistema off-grid que tiene 3 días de autonomía, la profundidad de descarga diaria vamos a tratar de que no supere el 25%. ¿Me explico? Pero el 70% entra dentro de la fórmula porque nuestro banco tiene que tener la capacidad de dejar un 30% de toda esa energía acumulada en las baterías. Después tenemos una profundidad de descarga diaria, que no va a ser el 70%. Entonces, el 70% es un valor puramente teórico. Después nosotros vamos a trabajar con las configuraciones de los equipos, perdón, para no tener que llegar a ese 70%, salvo situaciones críticas de energía, como pueden ser 3 días de nublados o 4 días de lluvia, ¿sí? Es un valor crítico y límite para nosotros. Solo eso, Pablo. Claro. Bueno, ahí voy a explicar justo lo que estaba hablando Gaby, que cuando veo que hay mucha duda, ¿qué pasa con estos 3 días de autonomía? ¿Cómo funciona el 3 días de autonomía y cómo funciona este 70% acá? Bueno, yo voy a pedir un banco de baterías. Yo tengo mi consumo de energía, ¿no? Este es mi consumo de energía. ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Bien. A ver si me sale el dibujo. Ahí está mi consumo de energía. Entonces yo tengo mi bloque de energía. Este cuadradito equivale a 7.623 watts hora, que es lo que yo necesito en un día. Pero yo digo, yo quiero 3 de estos días. Bueno, entonces lo que voy a hacer es este mismo bloque, 1, 2 y 3. Tengo 3 veces la misma energía, pero a su vez estoy dividiéndolo por un 0,7, un número que es menor que 1, lo que hace que me agranda eso. Entonces me va a decir, todo esto que yo pedí va a ser el 0,7. Esto es el 0,7. Wow. Voy a escribir mejor porque esto es un desastre, ¿sí? Esto equivale acá al 0,7. El total. ¿No? O sea, ¿de qué total? De mi banco de batería tiene que ser eso el 70% nada más. Eso quiere decir que yo tengo que tener un 30% más para llegar a mi 100% del banco de baterías. Bueno, eso es la reserva. Esto acá abajo va a ser un 0,3 que va a terminar completando mi banco de baterías. Esa va a ser la reserva, va a ser algo que es para mí intocable. Entonces yo tengo mi día número 1, tengo mi día número 2, tengo mi día número 3, perdón, estoy editando en vivo, tengo mi día número 3, y cuando yo llego a este límite, el equipo se tiene que apagar. No puedo irme abajo de este límite. Ese es mi límite en el cual si yo me voy abajo de esa profundidad de descarga, la batería puede llegar a sufrir daños irreparables. Entonces yo voy a, como bien dijo Gaby, configurar el equipo con cuidado para no llegar a esa profundidad de descarga de la batería. Si yo tomo todo esto, como que toda esta batería, todo esto es mi 100% de la batería, o sea, es mi 1, ¿no? 0,7 es el 70%, esto sería el 1,
100%, yo entonces, ¿cuánto estoy descargando de este 100% diariamente? Bueno, este pedacito termina siendo del total, siempre relativo, alrededor de un 25, 30%, si quieren ser conservadores. Esto termina siendo un 0,25 aproximadamente de mi banco de baterías pedido originalmente, ¿no? No quiere decir que yo voy a descargar al 70% la batería todas las veces. Quiere decir que luego de mis 3 días de autonomía, recién ahí la batería va a estar cerca de ese 70%. Esa era la explicación del cálculo. Lo dejo esto, Gaby, ¿te parece en la presentación? Dale, me encantó. No está muy lindo, pero bueno, se entiende bastante bien. No, pero es una linda. reseña que siempre en pizarrón solemos armar para poder comprender un poco más conceptualmente lo que es el día de autonomía y cómo se distribuye en un banco de baterías. Así que me parece que queda bien. Buenísimo. Bueno, ahora sigo, volvemos a la cuenta, como veíamos antes, nuestro consumo diario, los 3 días de autonomía que yo quiero, la tensión nominal de la batería, el monobloque, la capacidad de la batería, el monobloque. O sea, estos dos términos acá son la energía que yo tengo almacenado en la batería. Básicamente lo que estoy pidiendo es toda esta energía, en cuántos cachitos lo tengo que cortar, equivalentes según esta batería que yo elegí. Bueno, me termina dando 16 baterías en este caso. Fíjense que acá es indistinto de si es en Buenos Aires o si es el mejor día o si no es el mejor día, porque el banco de baterías está pensado alrededor de los días de autonomía, no de nuestra generación en energía. Bueno, datos importantes a tener en cuenta en el momento de elegir los equipos. Ya sabemos cuántas baterías necesitamos, ya sabemos cuántos módulos fotovoltaicos necesitamos. La tensión del lado de los módulos. Por más que los equipos de GrowWatt son equipos compactos, es decir, que son un equipo que tiene en un solo gabinete la entrada de módulos fotovoltaicos, la entrada de batería, la entrada de red eléctrica o grupo electrógeno y la salida que va a ir a nuestros consumos, por más que todo eso está junto en un solo gabinete, nosotros tenemos que pensar las tensiones diferenciadas en los distintos sectores del equipo. Tenés la tensión del lado de los módulos fotovoltaicos, que es el regulador de carga de este sistema fotovoltaico, de este equipo. El regulador tiene que soportar la tensión máxima de cadena de módulos fotovoltaicos. Ahora vamos a ver cómo lo calculamos. Pero es importante estos puntos, todos estos puntos tienen que cumplirse. Después la tensión del lado de baterías, lo mismo. El regulador e inversor se unen adentro del equipo en un solo nodo, pero es importante que nuestra tensión de trabajo del banco de baterías se respete en todo el banco. Nosotros no podemos poner 2 baterías de 12 voltios en serie en un banco en paralelo con 4 baterías de 6 voltios en serie, porque son baterías distintas, con distintas composiciones químicas y pueden empezar a arrastrarse unas a las otras. No se hace eso, siempre el banco tiene que ser homogéneo, todo el mismo monobloque o el mismo vaso, repetido la cantidad que sea necesaria, siempre tratando de que sean menos de 3 o menos de 4. Tenemos que tener en cuenta la DPMS que calculamos en la tablita antes. La DPMS, demanda de potencia máxima simultánea, es la potencia máxima que le voy a exigir al inversor cuando el peor de los casos es después de un corte de suministro o alguien que bajó una térmica o lo que sea, se arrancan todos los elementos eléctricos juntos. Ahí tenemos que cumplir con la DPMS y con los picos. Después vamos a ver que en realidad estos dos valores se usan coeficientes de simultaneidad en caso de que no esté todo encendido y a medida que son más grandes los equipos. Cuanto más potencia estoy manejando, hay menos chances de que todo se encienda junto al mismo tiempo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los picos, lo mismo.
Los picos es muy raro que sean simultáneos, pero el inversor tiene que estar o bien dimensionado para que los picos en simultáneo no lo afecten, o sea, que tolere todos los picos en simultáneo con todo encendido al mismo tiempo, o una segunda opción que a mí no me gusta mucho, pero es válida. El usuario tiene que saber qué elementos no pueden arrancar en simultáneo para no exigir demasiado del equipo. En el sentido de que no es que el equipo se va a romper, sino que el equipo se va a apagar, se va a proteger por sobreintensidad. Va a decir, yo no puedo llegar a esa potencia y se corta. Entonces el usuario se queda sin suministro. Eso es algo que es manejable. Acá tenemos ya para el cálculo de los componentes el equipo que vamos a elegir. ¿Cómo vamos a conectar esas baterías que nosotros elegimos y esos módulos que nosotros vamos a elegir para conectarlos en nuestro sistema? Fíjense que el primer dato a tener en cuenta acá arriba, el primero es la tensión de la batería y el tipo de batería que soporta el equipo. Por ejemplo, este que es el de 3000 watts de 24 voltios, solo baterías de plomo ácido. No tiene capacidad para litio, por ejemplo. Después tenemos la potencia del inversor en sí. O sea, la potencia, esto es en alterna del inversor. Si es paralelizable, la tensión, los picos, surge power, justamente son los picos del equipo. Este equipo tolera el doble de potencia en picos que su potencia nominal. O sea, puedo duplicar la potencia. La eficiencia general del inversor, que es onda senoidal pura, y tiempo de transferencia. Después tenemos la parte del regulador de carga solar. El Solar Charger es el regulador de carga solar. Fíjense que este equipo, a pesar de que es de 3000 watts o 3000 volt en alterna, solamente le puedo poner hasta 1500 watts de módulos fotovoltaicos. La tensión de rango de trabajo del MPPT es entre los 30 voltios y los 80 voltios. O sea, yo puedo poner módulos en serie, no por abajo de los 30 voltios y no por arriba de los 80 voltios para el MPPT. Y la tensión máxima de circuito abierto de mi cadena no puede superar los 102 voltios. Después la corriente de carga, o sea, la corriente que va a estar entregando hacia la batería como corriente máxima son 50 amperes. Por otro lado, el cargador de alterna. Este es el cargador del lado de entrada de alterna. La corriente de carga va a ser del cargador de alterna 30 amperes. La entrada en 230 y 50-60 Hz con un mínimo de 170 y 280 máximo. Esto es para este equipo. Este es en 48 y este es en 48 en 5 kilowatts. Siempre estos, fíjense que este tiene hasta 102 voltios como máxima y estos dos tienen casi las mismas tensiones de entrada en el MPPT, pero dos potencias distintas. Este 1800 watts y este 4500 watts a su entrada. Bien. Acá tenemos la parte de regulador del inversor. Fíjense que acá lo tenemos dibujado como integrado al equipo. No hay después una conexión entre el inversor y la batería ni nada. Solamente tenemos un solo equipo. Entonces, los del generador tienen que ajustarse a los datos de entrada de nuestro regulador de carga. Por otro lado, el inversor en potencia de PMS tiene que cumplir con los datos de nuestra demanda. Es un solo equipo, pero tenemos que mirar todas las entradas y salidas. Después, la energía necesaria para abastecer el consumo por el tiempo estipulado va a estar guardado en el banco de baterías. ¿Cuántos días de autonomía? ¿Cuánta energía en monobloques? Y ahora vamos a revisar estos valores. Bueno, ahí tenemos la tensión del banco, la potencia máxima, capacidad de pico de potencia, la potencia máxima del fotovoltaico y tensión e intensidad máximas de carga.
de los distintos casos, sea del lado del cargador de alterna como sea del lado del cargador fotovoltaico. Vamos a hacer la cuenta. ¿Hasta acá alguna pregunta de esto, Gaby? ¿Querés contestar alguna por audio? Sí, dale. Vale. Ahí, bueno, a Emanuel ya le respondió Julián, era un dato que yo no tenía, que si paralelizás los equipos, tenés que tener sí o sí el mismo banco. Eso lo había visto con las batas de litio, no con las de plomo ácido, así que es un dato ahí que suma. Después, Andrés, si el que diga hace charger significa que puede ser vinculado a una red o a un grupo electrógeno de corriente alterna para brindar energía, tanto a las cargas como al banco de batería. Eh, el Max PV Array Power sí, hay que respetarlo a rajatabla. Lo que pasa es que después de eso, si vos querés trabajar con un margen, hay equipos que por ahí pueden llegar a desconectar la parte de módulos fotovoltaicos, pero bueno, hay equipos que no, que podés llegar a dañar la electrónica. Entonces, lo ideal es o investigar bien con los datos de fábrica directamente, si podés superar ese valor de tensión por un X porcentaje sin que el equipo se dañe, eso por garantía tenemos que manejarlo a rajatabla y es lo que nosotros aconsejamos. Bien, eso, Pablito, nada más. Y ahí justo Bruno está preguntando por qué no le puede poner a un inversor que es de 3.000, 1.500 de paneles. Igualmente, por más que el inversor sea de 3.000, estás hablando de la parte justamente inversor, es la parte de alterna del sistema. El inversor, por más que nosotros veamos un solo aparato, adentro tiene, por un lado, los circuitos de la parte de conversión de continua a alterna de la batería hacia los consumos y por otro lado tiene el cargador de la alterna hacia la batería y en otro lado tiene los circuitos que son de la entrada de módulos fotovoltaicos hacia cargar las baterías. Que nosotros veamos un solo equipo compacto no quiere decir que las cosas se mezclan. Adentro hay un bus de continua donde se van a unir las fuentes que alimentan las baterías o que toman energía de la batería. Y esas distintas fuentes tienen distintos valores de entrada. Bueno, sigo con el cálculo. Lo primero que vamos a hacer, o el primer paso que tenemos que dar siempre que estamos dimensionando un sistema off-grid, tanto en el banco de baterías como en los módulos fotovoltaicos, es llegar a la tensión, ¿no? Llegar al voltaje. En baterías nosotros vamos a trabajar con un banco en 48 voltios. Si elegimos baterías de 6 voltios, vamos a saber que son 48 voltios mi tensión, dividido 6 voltios, yo necesito series de a 8 baterías. Si tenemos, como teníamos en el caso anterior, lo voy a escribir así, no me tomo el texto, lo voy a escribir así, lo teníamos antes, teníamos 12 voltios y 210 amperes hora, entonces vamos a tomar, en este caso, 48 voltios de tensión nominal de entrada del equipo dividido los 12 voltios, que es la tensión de cada monobloque de baterías, nos va a dar 4, en el caso que vimos antes. Siempre tengamos en cuenta que tenemos que respetar estos números. Y por el lado de los módulos, la tensión máxima 150, la tensión de circuito abierto del módulo fotovoltaico era 45,9, acuérdense que usamos el módulo de 330, entonces vamos a usar 150 voltios, que es la máxima, dividido 45,9 voltios, nos da 3,2. Siempre redondeamos para abajo acá. Nunca vamos a redondear para arriba, siempre para abajo. Porque si yo supero, me voy a 4 módulos, voy a superar por mucho los 150 voltios y puedo llegar a romper el equipo. Entonces siempre me voy para abajo. Voy a terminar poniendo cadenas de 3 módulos como máximo en serie. Luego ya vamos a el cálculo de cómo acomodamos las baterías. Me parece que acá el número está desfasado. Dame un segundito.
haciendo memoria, eran 16 baterías. Voy a cambiar acá un toque. Dijimos que iban a ser, eran 16 baterías en total, perdón, acá. Después lo vamos a subir corregido. 16 baterías. Y también a su vez dijimos que íbamos a tener 4 baterías por serie. Esto que lo acomodo. Ahí estamos. Bien, 4 baterías por serie. Entonces lo que nos termina quedando al final, la cuenta que nos va a quedar, editando en vivo, es 16 baterías dividido 4 baterías serie es igual a 4 series. Estamos teniendo 4 series en paralelo. 4 series en paralelo de 4 baterías cada una. Lo que hablábamos antes, no es cómodo tener tantos bancos en general. 4 no es algo tan difícil de manejar, sobre todo porque son 4 baterías por cada serie, pero lo conveniente siempre es tratar de mantener dentro de números más acotados la cantidad de bancos. Y después teníamos módulos, nos había dado 11 módulos. 11 módulos es, como bien decía Gaby, hay un solo modelo que se banca los 11 módulos en serie. Este que elegimos nosotros nos daba para 3 módulos por cadena, entonces subimos a 12 el número, no nos pudimos quedar con el 11, nos fuimos a un múltiplo de 3. Entonces ahí sí, 12 por 3, 12 dividido 3, nos da 4 cadenas en paralelo de módulos. Entonces nosotros sabemos que tenemos 16 baterías, que son 4 series en paralelo, y tenemos 12 módulos, que son 4 cadenas en paralelo, de 3 módulos cada cadena. Así es como vamos llevando el cálculo. Ahora vamos a ver un poquito esquema de conexión. ¿Tenés alguna pregunta ahí, Gaby, que quieras resolver acá? No, por ahora no, estoy resolviendo ya acá, escribiendo bastante. Estás en el chat, perfecto. Recuerden todos que en el mismo link que recibieron hoy con la presentación de Julián por Multisolar, está grabado esto en ese mismo link y además está grabado el chat con las consultas. El chat sigue el avance de la charla, no es que el chat es un documento aparte que podemos ver solo, sino que van a tener todo el desarrollo de la presentación con todo el chat al costado entero. Bueno, ahora, nosotros sabemos que ya tenemos las series de módulos para el generador fotovoltaico, tenemos el rango MPPT y las entradas para nuestro regulador de carga, tenemos elegido el banco de baterías, vamos a ver un poquito cómo es este conexionado y cómo es este funcionamiento, ¿no? Uso diurno, ¿cómo va a estar funcionando esto durante el día? Durante el día, según la disponibilidad de radiación, ¿no? Las cadenas de módulos fotovoltaicos van a estar entrando con la energía corriente principalmente al regulador de carga. Del regulador de carga van a, si hay poco consumo, ir hacia el banco de baterías, lo que nos va a hacer que el regulador no esté entregando el 100% de la potencia, sino que va a estar entregando lo que la batería necesite. Y si hay consumos, va a estar sumando la potencia del fotovoltaico, si alcanza. Si no es suficiente, se va a sumar la potencia de la batería y va a ir hacia los consumos. Eso es lo que va
a pasar durante el uso diurno, ¿no? Siempre por eso dimensionamos un poquito más grande el generador para que alimente consumos y a la vez cargue la batería para el uso nocturno. En el uso nocturno los módulos fotovoltaicos quedan desprendidos del sistema, la batería es nuestro único suministro de energía y vamos a tener los consumos alimentados desde la corriente que entregan las baterías continua, convertida en alterna por el inversor y hacia los consumos. Esto es el funcionamiento general que vamos a tener en un sistema off-grid puro, ¿no? Fíjese que acá tenemos un grupo electrógeno ahí listo para entrar. Bueno, acá tenemos otro diagrama muy parecido, donde tenemos los módulos conectados en serie, tenemos la línea con una termomagnética de interrupción de esta línea, fusible para la línea del banco de baterías, tenemos la salida que va a su interruptor diferencial y termomagnética, y luego una seccionadora, y tenemos la entrada de red que pasa por una termomagnética y va hacia el equipo. Ahora vamos a ver cuál es la función de esta seccionadora, por qué está en los dos circuitos. Acá está acá, puedo bypassear el sistema con el grupo electrógeno, y acá está acá, puedo bypassear el sistema con la red eléctrica. Este es el off-grid con un interactivo con el funcionamiento diurno. Dependiendo de la generación fotovoltaica que tenga, ¿no? La energía va a venir hacia el banco de baterías y del banco de baterías va a ir hacia el inversor o hacia la batería, según haya o no consumos. Y según el estado de carga de las baterías, entrará o no la red como apoyo. Nosotros podemos programar el equipo para que no cargue batería, sino para que haga un bypass cuando la batería baja mucho. Entonces la energía vendría por este circuito, solamente pasaría por un contacto interno y volvería a salir. Y todos los consumos, incluyendo los que dice consumos solares, serían alimentados por la red. Y después, cuando la batería se recupera con el solar, ese contacto se abre y la energía vuelve a salir de la batería. Ese es el funcionamiento del interactivo. Es básicamente un bypass interno que deja pasar o no la red eléctrica. En el modo nocturno va a pasar lo mismo, pero no contamos con el apoyo del generador fotovoltaico. Entonces, cuando la batería baja mucho la capacidad, nosotros podemos programar para que la red la cargue, esta batería. La contra de esto es que nos podemos encontrar a la mañana con la batería completa porque se cargó durante toda la noche, y cuando arranca el fotovoltaico a funcionar, no hay batería que cargar, sino que ya está cargada porque cargó de la red. Básicamente estamos haciendo diferir los consumos en vez de generar ahorro. Entonces ahí hay que tener cuidado con la programación del equipo. En qué momento le decimos que pase a red o que haga carga de la batería. Bueno, llegamos hasta acá a las consultas generales, siendo las 19:20. Hicimos bastante rápido. No sé si les quedan algunas dudas. Gaby, ¿querés que vuelva alguna parte de la presentación? ¿Alguna duda que les haya quedado ahí? ¿Querés explicar la parte de conmutación? Está en la otra presentación. ¿Voy a la otra? Ah, listo. No, está bien. Yo Eso porque... para mañana, si no... Listo. Bueno, mientras vamos a responder consultas por acá. Dale. Gabriel pregunta si cuando el inversor está alimentando desde la red eléctrica, ¿filtra el suministro o simplemente lo deja pasar? No. Como dijo Pablo, es un contactor. ¿Querés explicarlo de nuevo? Sí, es básicamente un contactor interno que adentro lo que hace es puentear la entrada con la salida. Básicamente esa es la función que hace. Pasa de un lado al otro y no hay trabajo interno del equipo, del inversor. Básicamente es la misma tensión y corriente que entra, el mismo valor que entra, tal cual vinculado con la salida. No hay un trabajo ahí del inversor. Directamente es un contacto seco. Perfecto. Ramiro Roldán nos pregunta si cuando se hace el bypass con un grupo, el consumo puede superar la potencia del inversor. No, eso en ningún caso. Si vos tenés un grupo de mayor potencia y querés utilizar mayor potencia en el consumo,
tenés que hacer una conmutación para que el grupo pueda alimentar directamente los consumos sin pasar por el inversor. La potencia del inversor lo que nos dice es cuánta potencia puede suministrar de forma simultánea a las cargas. Más allá de esa potencia, el equipo tiene protecciones que van a desconectarse básicamente. Sí, y además pensá que el equipo está preparado, sus contactos eléctricos están preparados para cierta potencia, ¿no? Tienen un margen de seguridad, pero siempre hay un límite. Te dice que tiene para 6 kilowatts, por ejemplo, 10 kilowatts de pico porque tiene el doble, bueno, esa es la potencia máxima que va a tolerar toda la conmutación interna y todos los contactos. Pero recuerden que los picos son transitorios. La corriente nominal y las potencias nominales son las que están para diseño de trabajo continuo. Entonces, no puedes meterle en un equipo que no te lo indique, puede que te indique que sí, una potencia superior a la que tiene el equipo de grupo electrógeno. Claro. Sí, básicamente ahí tenés que trabajar con el cargador AC. Que justamente Andrés Enguilian pregunta si pueden trabajar sin conectar una red externa. Sí, sí podés dejar esa vinculación con una fuente de alterna externa, la podés dejar sin vincular y el equipo va a trabajar con un off-grid puro, tomando energía de las baterías, de los módulos y entregando las cargas. Sí, de hecho el cálculo está hecho para que cuando vos usás el valor del peor mes y valor con latitud más 15, te va a dar para que todo el suministro sea mediante los módulos fotovoltaicos y eventualmente algún caso muy especial en el que hay muchos días nublados, uses o una red eléctrica o un grupo electrógeno. Gabriel nos pregunta si el inversor off-grid puede funcionar usando la red eléctrica como alimentación principal y tomar energía de las baterías cuando no hay red. Eso sería como una sí, UPS. Pero tiene batería, sí. Sí, lo podés programar. Lo puedes usar sin módulos fotovoltaicos y configurás de que la fuente prioritaria de cargas sea la red y mantenés el flote de las baterías con la red. Y lo ciclás las baterías cuando tenés un corte. Igual siempre ahí te va a dar un valor de tensión de descarga de las baterías, lo cual lo vas a dejar lo más bajo posible, lo más alto posible para no ciclarla. ¿Cómo sería el consumo nocturno si no querés que te llene las baterías, sino solamente hacer frente a los consumos? ¿Cómo? Santiago Monzón pregunta, ¿y cómo sería el consumo nocturno si no querés que te llene las baterías, sino solamente hacer frente a los consumos? Habilitando el bypass. Claro. Desde la configuración vas a tener que elegir que las baterías se carguen solamente con solar y que la fuente de carga sea con la red. Sí, eso mañana va a estar justo Gaby mostrando toda la configuración, así que eso mañana lo vemos. Mariano pregunta la sección de cables aproximado entre paneles e inversor, y eso ya es un cálculo que tenés que hacer por caída de tensión en distancias que vas a tener entre baterías e inversor. Sí, no, es imposible dar un estimado, eso hay que hacer los cálculos, hay que tomarse el trabajo de hacer los cálculos, no podemos hablar en estimados porque depende de la distancia, depende de la cantidad de módulos en paralelo, depende de la cantidad de módulos en serie para ver el cable que se eligió. Es un cálculo que hay que hacer, no hay un número único que se pueda repetir para todo. Perfecto. Hugo López pregunta cuando se instala un inversor nuevo si se deben cargar datos de potencia instalada en generación, paneles y capacidad y tensión de las baterías. No tenés que decirle al inversor qué potencia de módulos tenés o qué tensión. La tensión de baterías va a ser la del banco de baterías con la que puede trabajar el inversor, que es la tensión de trabajo que tiene cada inversor. Y la capacidad tampoco. No, pero sí les decís los voltajes. Igual eso, sí, otra vez, mañana los voltajes de funcionamiento, pero sí, pero o sea, me parece que se refería a otra cosa, Hugo.
Si el inversor pasa a red eléctrica, de red eléctrica a batería, se corta el suministro de la carga, tiene un pequeño 10 tiempo de milisegundos. transferencia. 10 10 milisegundos milisegundos, dice la de hoja técnica del transferencia. paso. Algunas cargas muy sensibles a esos microcortes, sí, se van a desconectar, pero básicamente no lo sentís, no se siente el parpadeo, ¿no?, de las luces frente a ese microcorte, porque es un microcorte muy rápido. No me tomó los dos. Juan Tesoniero dice que le pasó con un equipo Agrowatt que no le tomó los dos grupos electrógenos que probé. Puede ser que dicho grupo estén trabajando fuera de los rangos de trabajo del inversor. Muy probable. Sí. Es muy probable que esté pasando eso. Es lo más probable. De hecho, hay muchos grupos dando vuelta que no tienen valores lo suficientemente estables como para alimentar la mayoría de los cargadores. Bien. Emiliano Ascona pregunta por qué estamos dimensionando 11 módulos. Eran de 330 y la potencia máxima fotovoltaica del inversor utilizado es 1800. No, Tenemos el otro modelo. 2500. El otro modelo tenemos ahí al costado que tiene una potencia mayor. Porque tenemos el SPF 3000, el LHBM de 24, después está el de 48, ¿sí?, que tiene 1800, y el 5000 que tiene 4500. Sí, creo que eso nos quedó de la presentación porque habíamos utilizado un inversor viejo que tenía una potencia de 3300 de potencia de módulos. Y hoy nos dimos cuenta de eso, pusimos los datasheets de este inversor. Pero bueno, en ese caso sí tenemos que contemplar la potencia que tenemos en módulos, y en este caso tendríamos que pasar al 5000 por la potencia de módulos fotovoltaicos que tenemos. Eso fue un error de la presentación. Les pedimos disculpas por eso. Gracias, Emiliano. No nos habíamos percatado tampoco. El inversor ve si el grupo está en régimen antes de entrar las cargas, o una vez que llama al grupo se desentiende del mismo. No, llega directamente. Javier Martínez pregunta si conocemos los equipos ATES para grandes potencias. No, tampoco. Yo no. Néstor pregunta si respecto a la calidad de energía que sale, podrías aclarar distorsión armónica según venga de paneles o baterías. Supongo que la calidad depende del ondulador inversor. Sí, va a ser lo lo mismo. especifica el datasheet, de porcentaje de distorsión que Sí, tiene. dame un segundito que voy a ver si abro la hoja técnica y dice algo más. Bien. También ten en cuenta, Néstor, que si estos equipos trabajan con la BDE 4105, están dentro de los valores de distorsión armónicas admitidos por IRAM, que es bastante amplio el rango ese, ¿no? Tanto de distorsión armónica como, no, para inversores conectados a red o híbridos de inyección de corriente continua a las líneas alternas, pero esto es otro tema. Acá no tenemos el dato en la hoja técnica de distorsión armónica que tiene, es muy poca, y tenemos el dato de eficiencia también de transformación. Estos equipos siempre tienen un valor de autoconsumo también, de stand-by, que hay que conocerlo. Y sí, depende de la electrónica, básicamente, ¿no es cierto? No lo encuentro el dato, después lo buscamos. ¿Está? Sí, después lo vamos a buscar. A ver, se me fue la red, me refiero en el caso de sistemas interactivos. Me quedó creo que, no sé si lo respondimos o no, porque después dice ok, gracias. Si las baterías están a full de carga, pregunta Dulio, ¿la producción de los paneles va directo a los consumos? Sí. Sí, por ley de Kirchhoff básica, eso va a pasar así. Siempre va a haber un pequeño porcentaje que va a ser la carga de flote de la batería y el resto va a ir a los consumos. De hecho, si los consumos bajan, también va a bajar la producción de los módulos. Ese es el trabajo del regulador, regula justamente. Santiago nos pregunta la distancia máxima entre paneles e inversor. También. ¿Únicamente te limita la sección de cableado
¿cuál sería la máxima sección lógica a colocar en esa interconexión? Y mira, tenés variables como la tensión con la que vas a estar trabajando. No es lo mismo cablear un sistema cuyos paneles están a 15 metros y tenés 3 módulos en serie, que cablear un sistema que tenés 3 módulos en serie a 5 metros. Eso ya lo sabemos. Ahora, si tenés 11 módulos en serie, bueno, la distancia puede ser mucho más amplia, por lo cual la sección siempre va a variar en función a la distancia y a la cantidad y a la tensión, entre otras variables, a lo que te va a permitir usar una sección lógica. Una sección lógica para esta interconexión serían 4 milímetros cuadrados, pero bueno, estamos hablando de un hipotético caso y no sabemos de qué tensión estamos hablando ni de qué distancia. ¿Sí? Pues si trabajamos con 11 módulos, pero tenemos a 40 metros de distancia, bueno, 4 milímetros cuadrados puede que quede bastante corto. El nuevo inversor off-grid que mencionaron, pregunta Gabriel, antes SV, que son las prioridades, puede usar solar más red. Y si no hay ninguna de ellas, pasa a batería. Sí, exactamente. Exactamente, así es como funciona, que esa es la novedad de este inversor, que los inversores off-grid no las tenían. Nunca te dejaban trabajar con los módulos fotovoltaicos y la red para no ciclar las baterías, cosa que ahora sí. Es un método de funcionamiento ya más pensado para los sistemas interactivos domiciliarios, ¿no? En ciudades. Ahí Emiliano nos dice que sí, perdón Emiliano, el error fue nuestro y te pedimos disculpas por esa confusión que podemos haber generado, ¿sí? Teníamos que usar un inversor de 5.000. Yo te respondí que era de 3.000, pero el caso acá lo explicaba, era de 5.000, nos pasábamos de la potencia simultánea por 3.500, ves que tenemos 3.566, más los picos de 9.200, teníamos que ir al de 5, yo te respondí que trabajamos con uno de 3, así que me equivoqué yo, perdón, eh, por esa confusión que te generé, disculpa. Para la sección de la potencia del inversor, para la selección de la potencia del inversor, pregunta Mariano, se realiza a partir de la sumatoria de potencias de consumos más los picos. Tenemos que tener esos dos datos, son ambos. Uno es la potencia máxima simultánea, que es la simultaneidad de las cargas, trabajando en régimen, ¿sí? Que para los casos fotovoltaicos solemos tomar el 100% de la simultaneidad que tenemos en la planilla de cargas, cosa que muchas veces en electricidad no se suele dar el 100% para considerar un cálculo de potencia, nosotros sí, y los picos, por otro lado. O sea, ambos valores de potencia, tanto simultánea como picos, eh, tienen que estar dentro del rango de funcionamiento de potencias del inversor. Juan nos pregunta otra cosa que le llamó la atención con este equipo, es que varía mucho el valor de tensión y corriente de entrada de los módulos que muestran en pantalla. ¿Esto es normal del MPPT del equipo? No entiendo si habla de la pantalla del equipo o si habla de la pantalla de la presentación en algún punto. Y aparte no, también en qué es, varía mucho, qué referencias, o sea, es muy, con más datos se puede ayudar, con tan poco datos muy difícil de Ten saber. en cuenta que el funcionamiento del MPPT a veces suele estar en constante movimiento y varía mucho en función a las cargas. No solo las cargas, el estado de la batería, si la batería está casi llena, va a estar regulando. Sí. Hugo López pregunta si se tiene que programar cuál es la carga mínima que queremos que descargue las baterías para sacar de servicio el sistema evitando el daño de la misma o ya viene preestablecido. Eso lo vamos a configurar desde la tensión. O sea, nosotros le vamos a decir al equipo que a determinada tensión, si estamos en un sistema interactivo, por ejemplo, pase a red. Es decir, que la red mediante el bypass alimente las cargas. ¿Sí? Es como que suelta las baterías, no las descarga más cuando llega a ese nivel de tensión de baterías y pasa a alimentar con las cargas. Y después tenemos otro valor de tensión, que es el umbral mínimo de tensión para la descarga de las baterías, que esto es cuando no tenemos una red
o una fuente de alterna que apoye al sistema, que es el último valor de tensión, y ahí ese es el que nosotros trabajamos con el 70%. ¿Sí? O sea que vas a tener un valor de tensión para el paso a red y un valor de tensión para que deje de tomar energía de las baterías y se apague. Aguantame, Gaby, que hay una pregunta en la planilla de Marcelo Altamirano, que pregunta que desde el punto de vista económico, parece que el equipo de aire y 3 días de reserva nos lleva un banco de batería grande. Sí. ¿Y cuál es el punto en el que se le debería indicar al cliente o deberíamos analizar otras opciones? Eso es muy difícil de establecerlo como una condición única. Va a depender muchísimo del cliente y muchísimo de lo que quiera y esté dispuesto a gastar. Nosotros presentamos un caso para no hacer el típico caso de una heladera 5 lamparitas, que es el básico puesto de campo que se arma. Una heladera 5 lamparitas es una bomba. Eso lo vamos a hacer como ejercicio, algo parecido a eso, pero queríamos hacer algo con un poquito más de potencia para que pudieran ver algo un poquito más complejo. En el sentido de complejo, cantidad de módulos, ¿no? Estamos poniéndole que 3 kilowatts y pico de módulos. Entonces es algo un poco más interesante. Pero después hay casos para todo. Hay instalaciones que tienen 7 aire acondicionados funcionando como sistemas fotovoltaicos, off-grid, baterías. O sea, no hay una solución única, porque va a depender de cada persona y cada persona es un mundo, ¿no? Exacto. Bueno, un poquito es la pregunta que nos hace Emiliano, que para aquellas cargas que el cliente usa bastante, por ejemplo, un split inverter. Un split inverter puede rondarlo, no sé, los 500, 600 watts de potencia, no sé, medianamente un sistema chiquito, ¿no? Un inverter. Es esa potencia multiplicada la cantidad de horas de uso. Y la hora de uso de un aire también varía mucho en la calidad de la construcción, en cómo está aislado, cuántas veces. Entonces vos ponerle vas a tomar un caso, por ejemplo, 8 horas de uso constante de un elemento de 500 watts de potencia, como puede ser un aire split inverter, tenés 4 kilowatt hora de energía que vas a tener que acumular, más el 30% del banco para dejarlo en el banco de baterías. O sea, estás hablando de un sistema que puede llevar, es un banco de baterías específicamente para usar con un split inverter. Cosa que, como dijo Pablo recién, va a variar mucho en la capacidad del cliente para comprarlo o la capacidad del vendedor para venderla, ¿no? También. Yo por lo menos no suelo incluir aires acondicionados en los dimensionamientos para que el dimensionamiento pueda ser un valor de potencia y de energía que sea, digamos, más razonable, y después el cliente mismo es el que te va a ir diciendo sí o no respecto de las cargas. Por eso es muy interesante trabajar con una planilla de cargas como la que tenemos ahí en Excel, que le permite al cliente ver cómo varía cada carga que él va a intentar colocar a un sistema fotovoltaico en cuanto a lo que repercute en lo que es energía y lo que es potencia del sistema. Entonces ahí te vas dando cuenta si lo metés o si no lo metés, como por ejemplo, no sé, un horno grill de 2000 watts de potencia, que lo usa 2 veces al día para cocinar, y es mucha energía. Pero si el cliente está dispuesto a hacer un sistema con esa capacidad, y bueno, es el cliente el que tiene que saber que va a tener que pagar un banco de baterías, un inversor para esa potencia y demás, ¿no? Ahí me preguntaba Santiago Monzón del Maximum Charge Current, ¿con qué tendría que verificarlo? Bueno, en realidad eso es lo máximo que puede entregar del lado hacia las baterías de carga. Y lo que se trata de hacer es mantener entre un 15 y un 30% en amperes corriente de la capacidad total del banco de batería, ampere hora. O sea que si yo tengo un banco de batería de 100 ampere hora, no quiero entregarle más de 30, entre 15 y 30 ampere de manera continua, porque si no lo que voy a hacer es hervir mucho el electrolito y hacer sufrir un poco la batería. Entonces, por ese lado tenés que contrastarlo. Pero es un uso ya mucho más específico y es
no nos alcanzan las 2 horas para ver toda esa parte. Nos estamos concentrando más que nada en el dimensionamiento y mañana en la programación del equipo. Bien. Fernando nos da el dato de lo que es ATES, que Sí, es la subdivisión de Eurowatt. Mira, no lo sabía. Creo que está dentro de las hojas de datos técnicos que nos comparte Multiradio, los inversores híbridos de Eurowatt sí, de 30, ¿no es cierto? Creo que está. No es algo en lo que haya ahondado, digamos, la verdad. ¿Cuál sería la caída de tensión máxima admisible para la conexión paneles inversor? Por reglamentación no tenemos un valor máximo admisible de caída de tensión. Lo que nosotros hacemos es utilizar el 1%. El 1% como valor aceptable de pérdida por caída de tensión, en lo que es la vinculación entre los paneles y el regulador que trae el inversor. Bruno nos pregunta si en un off-grid puro durante el día los consumos se alimentan desde las baterías o desde los paneles directamente. Y va a depender mucho de, uno, cómo esté dimensionado el sistema, y la otra es la potencia que tenemos de irradiancia en ese momento. Por eso en invierno tomamos ese valor de energía más crítico, ¿no es cierto? Porque de ahí calculamos que siempre vamos a tener más energía. Pero básicamente en un día nublado el que va a alimentar los consumos va a ser prácticamente desde la batería, con muy poca carga de los paneles. Y días de verano de mucha radiación, los paneles seguramente van a poder alimentar las cargas directamente sin tocar las baterías. Bueno, Emanuel está preguntando cuándo más del 70%, ¿qué valor de tensión es para la...? Hay que leer un poquito las hojas técnicas, Emanuel, ahí. Hay que agarrar la hoja técnica, leerla en detalle, el fabricante te dice, hay un manual para eso también. Esas cosas un poco tienen que leer de cada equipo, porque son todos distintos. Yo te digo hoy un valor de tensión y vos vas y se lo pones a otro banco y capaz que no es adecuado y podemos tener un problema. Hay que siempre leer todos los manuales y hojas técnicas en cada caso de cada uno de los equipos. No hay soluciones únicas. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cada equipo tiene sus características, por eso hay distintas ramas familiares y hay distintos valores para cada uno de ellos. Sí. Ténganlo en cuenta, no busquen una solución única que se puede repetir ad eternum porque no existe. Todo tiene que leerse bien el manual y ir a referencia de lo que se necesita para cada uno de los casos, ¿no? Si no me equivoco, igual para las LEOCH es 11.9, porque lo vimos la otra vez en la clase de híbridos. Así que creo que ese 11.9 era el 70% de la capacidad de la batería. No me quiero equivocar tampoco, por eso, como dice Pablo, ir a las hojas de datos técnicas, que siempre es la que te va a dar el valor, ¿viste? O inclusive entre diferentes modelos de baterías muchas veces podés tener una diferente calidad de celda. Entonces tenés diferente tensión para la descarga, ¿viste? Dentro de una misma marca, diferentes tipos de batería. ¿Sí? Y además otra cosa, la tensión de la batería va a depender mucho de la potencia que se le esté sacando en ese momento. Entonces hay que hacer varias cuentas en relación a eso para saber cuál va a ser la tensión. Sí, esto ya es mucho más profundo, ya eso. Sí. De la pantalla del equipo, Juan. Sí, bueno, es como habíamos respondido ahí enseguida, ese tiene que ver con el rastreador MPPT, con el estado de carga de las baterías, con las cargas que están conectadas. Eso es, después si es otro el caso u otro el problema, ahí ya hay que verlo puntualmente cuál es el problema. Pero así a simple comparativa nada más pueden pasar varias cosas. Ahí Gabriel Laguna está hablando desde el punto de vista de interrupción del suministro, un on-grid, off-grid versus híbrido, son dos cosas distintas y no las vimos hoy en esta presentación, ojo. Ninguno de estos modelos de off-grid son para acoplado en alterna, ninguno de estos que estuvimos viendo hoy. Y el híbrido tampoco, es otra funcionalidad. Vos Gabriel Arena está hablando de lo que es acoplado en alterna, no es lo que vimos hoy. Ojo, que es otro
otro cálculo y es para otra presentación eso. Eso lo vamos a ver en otro momento más adelante. Esto es off-grid y con equipos compactos de Growad nada más. Claro, claro. En el caso on-grid off-grid, no estarías vinculando los dos inversores a la misma línea de alterna. O sea, la línea alterna del inversor off-grid no estaría vinculada al inversor on-grid. Por lo tanto, frente a un corte en el régimen de la red, el on-grid tendría que estar afuera, te quedaría el off-grid alimentando las líneas eh, de, de off-grid, las elegidas para esas cargas. No es lo mismo la función de un on-grid con un off-grid que la de un híbrido, que sí puede trabajar en paralelo con la red y hacer una serie de maniobras con la energía que los off-grid no lo hacen por sí mismos. ¿Mm? Por eso te digo, ahí la salida alterna del on-grid se utiliza para alimentar un off-grid. Si vos haces eso, podés llegar a quemar el equipo off-grid. Ya ahí es otra la forma de funcionamiento, como dijo Pablo, no es acoplado a una alterna. El banco, ay, se me fue la pregunta. Ahí Laura está preguntando si se pusieron 12 módulos para que quede simétrico. Sí, si vos pones cadenas en paralelo, tienen que ser todas iguales. No podés poner cadenas distintas mezcladas, tiene que ser todo el equipo igual. Siempre tenés que poner, si pones 3 módulos en serie, ahí igual te contestó Axel. Si pones 3 módulos por cadena, bueno, tiene que ser múltiplo de 3. No puedes poner 3 3 2 o 3 3 3 2. Tienen que ser todas de 3 las cadenas. Siempre las tensiones de las cosas que se ponen en paralelo tienen que ser todas iguales. Si no, vas a tener problemas. El cálculo nos daba 3,2, como bien te dice Axel, y se bajó a 3. Pues si pones 4, te pasas de tensión fácilmente. Bien. Es raro esto que comenta Juan, por eso habría que ver por ahí un video, cómo está trabajando, cómo están las cargas conectadas. O sea, necesitamos, ¿viste?, más información que simplemente por ahí con texto explicarnos cómo funciona. Por ahí está bueno verlo y analizar sobre lo que uno puede llegar a ver, ¿viste? Ya ahí se nos escapa desde acá poder decirte, ¿viste?, darte un panorama claro de qué sucede, porque no tenemos idea de qué es lo que puede estar sucediendo ahí. Bien. Ahí no en el contacto de Juli, voy a poner el mail de Juli acá en el chat para que lo tengan, a dónde escribirle. Ah, Leonardo está pidiendo. Sí. Santiago, mientras pregunta, en el caso interactivo con red hay que considerar limitaciones, por ejemplo, ciclado de batería. Es decir, caso extremo, subdimensionás el banco de baterías y vas a necesitar constante apoyo de la red. ¿Se puede? Pero no Mirá, va a ahorrar ahí es, nada. claro. El problema con subdimensionar un banco en un sistema off-grid es que durante la noche un ciclado le vas a tener que hacer y como decía Pablo, tenés una cantidad de potencia dentro de una planilla de cargas que si vos subdimensionás el banco de batería, la potencia simultánea puede barrerte la tensión, tirártela muy abajo y hacer que el equipo desconecte y cuando recupera tensión vuelve a conectar y deja descargar la batería. Entonces empieza a trabajar como cortando el banco de baterías y volviendo a conectar el banco, cortando y volviendo a conectar. Eso solamente por la potencia que puede llegar a tener vinculada. Entonces, por eso es lo que decía Pablo, que hay que estudiar cómo cae la tensión de una celda en función a la potencia que uno le está sacando o extrayendo de forma constante. Si vos prendés un termotanque eléctrico con 2000 watts de potencia de resistencia en 4 baterías de 12, 50 amperoras, por decirte un valor, vas a ver que la tensión de ese banco va a caer mucho más profundo que un banco de 100 amperoras. Entonces, por eso hacemos como tratamos de balancear lo que es la energía que nosotros tenemos de generación fotovoltaica con la energía que esperamos obtener en banco de batería. Tratamos de siempre balancear eso para que la capacidad que tiene el banco pueda soportar la potencia que tiene, las cargas. Néstor pregunta, en el caso de cargas especiales,
ejemplo, aparatos electrodomésticos, PC, servidores, ¿es necesario colocar UPS online? Ahí se Doble lo contesté inversión. por escrito, Gaby, también. Ah, bien, 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 perfecto, no, no vi. ¿Hay alguna que... Ah, a ver, ¿le respondiste a Javier también? No. No, Javier, no. Javier pregunta, ¿hay inversores cargadores que tengan salida de continua o No, se suele tomar directo de las baterías? no, de hecho Mirá, tampoco tomamos de las sí, baterías. tampoco está buena sacarle energía a las baterías, porque el regulador no va a del inversor no va a entender qué está pasando y puede llegar a generar también una descompensación del banco. ¿Mm? Sí, esto es un sistema que tiene que ser compacto, no, o sea, todos esos inventos que se suelen querer hacer de tomar, tengo un banco en 48 y quiero tomar 12 voltios, entonces saco de una de las baterías, eso termina rompiendo el banco, porque yo voy a descargar más una batería que las otras baterías que están en una cadena, que están en paralelo con otras baterías, o sea, voy a terminar arrastrando todo un banco por querer alimentar un consumo particular en 12 voltios. Cuando es más seguro, si vos mantenés el banco compacto como una sola unidad y lo mantenés homogéneo y tomás desde una salida única todos los consumos y no les mezclás distintas fuentes. De hecho, cuando tenés equipos split, que tenés el regulador por un lado y el inversor por el otro, y querés hacer carga conjunta, bueno, ahí hay que analizar cuánto vas a estar cargando de cada lado también, para no terminar metiéndole a la batería mucho más corriente de la que uno habría de meterle, y no terminar hirviéndola todas las cargas. Entonces es importante tener en cuenta que este es un sistema muy, muy simple, robusto, que tiene una utilidad. Y hay utilidades que no tiene. Equipos más complejos, como acoplado en alterna, como hablábamos antes, que es de la línea de SMA, que también los tiene multiradio, u otro tipo de equipos, como los más grandes, la línea esa HMB, tienen incluso contactores de comando para arranque de los grupos electrógenos, tienen otras funcionalidades. Pero esta línea es una línea más bien compacta y sencilla, o sea, tampoco le trae muchos dolores de cabeza a la gente que los va a usar. Piensen que esto va muchas veces a quedar en manos de alguien que no es técnico. Santiago nos pregunta, o mejor dicho, se refiere a la pregunta que hizo anterior, que es el interactivo con red, tomamos valores de insolación medio anuales. Sí, acordate que tomamos valores de insolación medio anuales para el dimensionamiento del sistema de cuántos módulos fotovoltaicos vamos a necesitar. Va a pasar que en invierno vamos a tener menos generación, ¿sí? Y el banco de baterías va a estar trabajando un poco más que en verano, ¿sí? Entonces, por eso es el cálculo que nosotros mostramos es para saber cuántos módulos necesitamos. Si vamos a trabajar con un sistema interactivo, lo que tratamos de hacer es generar un valor de energía capaz de alimentar esas cargas durante todo el año. ¿Sí? Entonces, en función a ese valor, sabemos cuántos módulos necesitamos. Después tenemos que desglosar mes a mes y saber cuánto es la generación promedio mensual que vamos a tener y ver en qué momentos del año podemos estar por debajo, pero rara vez, porque nosotros por debajo no vamos a estar, pero sí cuando vamos a tener menos valor de energía o de radiación, y ahí van a ser esos meses donde la batería va a tener que compensar ese pequeño porcentaje de diferencia entre horas solares pico. Si no es un off-grid, si no entras directamente en el cálculo off-grid con el peor valor con el peor mes, el mejor valor de radiación, y te aseguras que a lo largo de todo el año la generación o los valores de generación van a ser por encima de eso. Pero te voy a repetir, dependemos de factores climáticos como son días nublados, etcétera, etcétera, y eso es lo que te va a dimensionar prácticamente el banco, la cantidad de autonomía de la energía que vos necesitas alimentar en la planilla de carga, ¿no? Roberto pregunta, si para el ejemplo dado, hipotéticamente, no hubiera inversor de 48 voltios, sino de 24 y necesita 16
baterías. En ese caso, se conectarían dos inversores y te convendrían porque tendrías muchas series en paralelo, Robert. Sí, pero acordate, Gaby, que el de 24 no viene paralelizable. Ah, tenés razón. Y tenés que separarlas. Como me comentaba hoy Emanuel, hay que separar las cargas sin paralelizar los inversores. Entonces haces que cada inversor trabaje con su banco. ¿Sí? Esa sería una forma de resolver cuando trabajas en 24. Igualmente, siempre fíjate que cuando son potencias como 3 kilowatts ya de potencia simultánea, por eso está la opción de 48 voltios, porque no solamente nos mejora lo que es la tensión para el cálculo de caída de tensión del lado de las baterías, sino que también la intensidad de corriente que va a entregar un inversor de 3 kilowatts en 24 voltios van a rondar los 100 amperes, por lo que vas a necesitar un cableado más grande, ¿no es cierto? Otras consideraciones. Ahí te conviene siempre tratar de trabajar en 48 voltios. Bueno, ya estamos Gracias llegando. a vos, Juan. Gracias por estar ahí. Bueno, mañana seguimos con la parte de las configuraciones y demás. De hecho, mañana vamos a hacer un sistema. Vamos a dimensionar un sistema para seguir aclarando dudas respecto a qué valores de radiación tomamos, qué es lo que estamos haciendo con esos valores de radiación y vamos a ver si podemos también desglosar un poquito la generación mes a mes. Mañana vamos a seguir y se van a ver algunas cosas, como todo lo que es manual, detallado, muchos de esos valores. Vamos a hacer un ejercicio en vivo para que estén un poquito más duchos con estos cálculos, lo vamos a revisar y vamos a trabajar sobre eso. Bueno, desde ya muchas gracias por haber estado ahí. Les agradecemos la paciencia y la compañía. Los esperamos mañana en el mismo horario. Les va a llegar, como dijo Juli, como hizo Juli antes, el link un ratito antes. Así que les agradecemos mucho por haber participado. Saludos, Néstor. En una última que pregunta Néstor, a ver, es aumento en cantidad de baterías. Sí, es aumento en cantidad de baterías, mantiene la misma capacidad de UPS, en potencia, sí. Bueno, eso solo, que es lo mismo que dijo Pablo, les agradecemos estar ahí, la paciencia cada vez que se nos desconecta y eso, son problemas técnicos, pero bueno, como siempre les decimos, a esto hay que seguir leyendo, hay que seguir investigando y sobre todo mucha lectura de manual, que es un poco lo que vamos a hacer mañana, empezar a interpretar los manuales off-grid para saber cómo configuramos, dónde es que se configuran las tensiones y las prioridades de funcionamiento para cada caso. ¿Mm? Así que bueno, eso queda para mañana. Y esto que les decía de hacer un dimensionamiento ahí on-grid. Perdón, on-grid no, off-grid, ya me estoy yendo por las ramas. Les mando un abrazo a todos y gracias por estar ahí. Y gracias a Julián también y a Multisolar. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana. Ya voy a cortar la transmisión y mañana recibirán el link nuevamente.